En la oscuridad aplastante del océano Atlántico, a miles de metros bajo la superficie, yace un secreto. Un secreto de acero retorcido, de tecnología rota y de 99 almas perdidas en un instante. En el apogeo de la Guerra Fría, un tiempo en que el mundo vivía al borde de la aniquilación nuclear, Estados Unidos perdió una de sus armas más mortíferas, el USS Scorpion, un submarino de ataque de propulsión nuclear, un cazador silencioso diseñado para acechar en las profundidades. Simplemente desapareció. No hubo una llamada de socorro, no hubo una advertencia, solo un silencio repentino y absoluto que resonó desde las profundidades del océano hasta los pasillos más secretos del Pentágono. La Marina de los Estados Unidos dijo al mundo que fue un trágico accidente, pero durante más de 50 años han circulado susurros de una verdad mucho más oscura, una verdad sobre una batalla secreta, un torpedo soviético y un encubrimiento diseñado para evitar la Tercera Guerra Mundial. Esta es la historia del USS Scorpion y la pregunta que aún hoy atormenta a historiadores y familias. ¿Qué hundió realmente a este gigante de la Guerra Fría? Para comprender el misterio del USS Scorpion, debemos transportarnos a 1968. Fue uno de los años más turbulentos del siglo XX. La guerra de Vietnam estaba en su apogeo, la Unión Soviética acababa de invadir Checoslovaquia, y las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, estaban enzarzadas en un juego mortal de espionaje y disuasión nuclear. El campo de batalla principal de este conflicto silencioso no era en tierra, sino bajo las olas. Los submarinos nucleares eran los depredadores alfa de este nuevo tipo de guerra. Eran cazadores asesinos, capaces de permanecer sumergidos durante meses, rastreando al enemigo, recopilando información de inteligencia y, si llegaba la orden, desatando el apocalipsis. El USS Scorpion, SSN 1589, era uno de estos depredadores. Perteneciente a la clase Skipjack, era un submarino de ataque rápido. Su diseño era revolucionario para la época, con un casco en forma de lágrima que le permitía alcanzar velocidades submarinas sin precedentes. Impulsado por un reactor nuclear, su alcance era prácticamente ilimitado. Su misión era simple y aterradora: cazar y destruir submarinos soviéticos antes de que pudieran lanzar sus misiles nucleares contra Estados Unidos. Eran los guardianes silenciosos de la nación, operando en un mundo de secreto absoluto. A principios de 1968, el Scorpion, bajo el mando del comandante Francis Slattery, fue desplegado en el mar Mediterráneo. Su misión era observar las actividades de la flota soviética en la zona. Era un trabajo rutinario, pero tenso. Cada ping del sonar, cada sombra en las profundidades, podría ser un submarino enemigo. Después de varios meses de patrulla, en mayo, el Scorpion recibió la orden de regresar a su puerto base en Norfolk, Virginia. El 16 de mayo partió de la base naval de Rota, en España, para comenzar su largo viaje a casa. Los 99 hombres a bordo, una mezcla de jóvenes marineros y veteranos experimentados, estaban ansiosos por reunirse con sus familias. Pero el Scorpion no iba directamente a casa. Tenía una última misión. Los detalles exactos de esta misión siguen siendo clasificados, pero se sabe que el Scorpion fue desviado de su ruta para espiar a un grupo de trabajo naval soviético que operaba cerca de las Islas Canarias. Este grupo incluía un submarino de clase Eco-CD y un barco de rescate de submarinos, lo que sugería que los soviéticos estaban realizando algún tipo de ejercicio o quizás tenían problemas con uno de sus propios submarinos. El almirante Arnold Schade, comandante de las fuerzas submarinas del Atlántico, ordenó al Scorpion que interceptara y observara al grupo soviético. Era un juego peligroso. Dos submarinos nucleares de naciones rivales, operando en la misma pequeña porción de océano, cada uno intentando rastrear al otro sin ser detectado.
Un solo error, un solo malentendido, podía tener consecuencias catastróficas. El 21 de mayo, el Scorpion envió un último mensaje de radio rutinario. Informó de su posición a unas 250 millas al sur de las Azores y estimó que llegaría a Norfolk el 27 de mayo a la 1 de la tarde. La transmisión fue completamente normal. No había ninguna indicación de problemas. Después de ese mensaje, el Scorpion activó el modo de silencio de radio, una práctica estándar para evitar la detección mientras se acercaba a su objetivo. Se sumergió en las profundidades del Atlántico y desapareció de las pantallas del mundo. El 27 de mayo, las familias de los 99 tripulantes se reunieron en el muelle de Norfolk, esperando dar la bienvenida a sus seres queridos. Pero el Scorpion no apareció. Pasaron las horas. La 1 de la tarde llegó y se fue. No había ninguna señal del submarino. Al principio, la Marina no se alarmó demasiado. Los retrasos podían ocurrir, pero a medida que el día se convertía en noche, la preocupación comenzó a transformarse en una creciente sensación de pavor. Se enviaron mensajes urgentes al Scorpion ordenándole que informara de su posición. No hubo respuesta. El 28 de mayo, la Marina de los EEUU, en secreto, declaró al Scorpion como presuntamente perdido y lanzó una de las operaciones de búsqueda más masivas de la historia. Pero al público no se le dijo nada. Oficialmente, el Scorpion simplemente estaba retrasado. La Guerra Fría exigía secretismo. Admitir que habían perdido un submarino nuclear era una señal de debilidad que no podían permitirse. Durante días, una enorme flota de barcos y aviones peinó el Atlántico buscando cualquier rastro, una mancha de aceite, restos flotantes, cualquier cosa. No encontraron nada. El océano, simplemente, se había tragado al Scorpion. Fue entonces cuando los analistas de inteligencia naval comenzaron a escuchar algo escalofriante. La Marina de los EEUU mantenía una red global de hidrófonos submarinos llamada SOSUS, diseñada para detectar y rastrear submarinos soviéticos. Revisando las grabaciones de SOSUS del día en que el Scorpion desapareció, encontraron algo. El sistema había grabado una serie de eventos acústicos extraños y violentos, ocurridos el 22 de mayo, en una zona por la que el Scorpion debería haber pasado. Los sonidos eran confusos, pero parecían consistentes con la implosión de un casco de submarino bajo una presión extrema. La evidencia acústica sugería que el Scorpion no solo se había hundido, había sido destruido en un evento catastrófico. Con esta nueva información, la búsqueda se concentró en una nueva área, mucho más al oeste de lo que se había pensado inicialmente. Se contrató al oceanógrafo Dr. John Craven, un experto en búsquedas en aguas profundas, que había ayudado a encontrar una bomba de hidrógeno perdida cerca de Palomares, España, unos años antes. Craven utilizó una técnica innovadora llamada inferencia bayesiana, combinando la última posición conocida del submarino, la evidencia acústica y las posibles trayectorias de los restos para crear un mapa de probabilidad de dónde podría estar el Scorpion. Después de 5 meses de búsqueda infructuosa, el 29 de octubre de 1968, el buque de investigación Mizar, arrastrando una cámara de aguas profundas, finalmente encontró los restos. Yacían a más de 3.000 metros de profundidad, a unas 400 millas al suroeste de las Azores. Las fotografías eran impactantes. El Scorpion estaba partido en varias secciones. La sala de operaciones había implosionado, aplastada como una lata de refresco por la inmensa presión del agua. La sección de proa y la de popa estaban relativamente intactas, pero esparcidas por el fondo del océano. El submarino no se había hundido intacto. Había sufrido un evento violento y destructivo que lo había desgarrado. Con el submarino encontrado, la Marina formó un tribunal de investigación para determinar la causa del desastre. Analizaron miles de fotografías de los restos, estudiaron los registros de mantenimiento del submarino, que revelaron una larga lista de problemas mecánicos y reparaciones urgentes pendientes. Interrogaron a expertos en submarinos, acústica y armamento,
Pero se enfrentaban a un problema fundamental. El submarino estaba a 3.000 metros de profundidad. No podían recuperar los cuerpos. No podían recuperar los registros. No podían recuperar la caja negra. Solo tenían las fotografías y los sonidos. La investigación oficial, cuyo informe completo permaneció clasificado durante décadas, concluyó que la causa más probable del desastre fue un evento interno catastrófico. La teoría principal era que una de las propias armas del Scorpion, un torpedo Mark 37, había sido la causa. Esta teoría, conocida como la activación en caliente del torpedo, sugiere lo siguiente. El Scorpion llevaba torpedos que utilizaban una batería de plata zinc. Se sabía que estas baterías podían sobrecalentarse y, en casos extremos, explotar. La teoría postula que una de estas baterías defectuosas se incendió dentro de un torpedo. La tripulación, siguiendo el procedimiento de emergencia, habría expulsado el torpedo defectuoso del submarino. Sin embargo, los torpedos Mark 37 tenían una característica de diseño peligrosa. Si se activaban accidentalmente y no encontraban un objetivo, su sistema de guía podía hacer que dieran la vuelta y buscaran el objetivo más cercano. En este caso, el propio Scorpion. Según esta teoría, el Scorpion fue cazado y destruido por una de sus propias armas. Es una explicación terrible, llena de ironía trágica. Explicaría el sonido de una explosión inicial, el torpedo activándose, seguido de una explosión mucho mayor, el torpedo impactando contra el casco. Sin embargo, muchos expertos y ex-submarinistas han puesto en duda esta teoría. Argumentan que hay múltiples sistemas de seguridad para evitar que algo así suceda. Afirman que la Marina, al culpar a un fallo del equipo, estaba evitando una verdad mucho más incómoda. La investigación oficial desestimó la posibilidad de un ataque enemigo. Afirmaron no haber encontrado ninguna evidencia en los restos del casco que sugiriera el impacto de un torpedo soviético. El caso, para la Marina, estaba cerrado. Fue un accidente trágico, causado por un fallo mecánico inexplicable. Pero para las familias de los 99 tripulantes y para muchos investigadores independientes, la historia no había terminado. Las piezas no encajaban. El secretismo que rodeaba el informe, combinado con el tenso clima de la Guerra Fría, dio lugar a una teoría mucho más explosiva, que el USS Scorpion no fue víctima de un accidente, sino que fue la primera baja de una guerra secreta y no declarada bajo las olas. La conclusión oficial de la Marina de los Estados Unidos fue tan simple como insatisfactoria. El USS Scorpion se hundió debido a un fallo mecánico interno, probablemente la explosión de una de sus propias armas. Caso cerrado. Para el mundo, y especialmente para las 99 familias que habían perdido a sus seres queridos, la Marina presentó la imagen de una tragedia impredecible, un accidente industrial en el entorno más hostil conocido por el hombre. Pero bajo la superficie de esta explicación oficial, las corrientes de la duda y la sospecha comenzaron a agitarse. Demasiadas piezas no encajaban. Demasiadas preguntas quedaban sin respuesta. Y a medida que pasaban los años y algunos secretos comenzaban a filtrarse, una teoría alternativa, mucho más aterradora, comenzó a tomar forma. Una teoría que sugería que el Scorpion no fue víctima de un accidente, sino de un acto de guerra. Un acto de guerra secreto, no declarado, que ambas superpotencias acordaron tácitamente borrar de la historia para evitar un holocausto nuclear. La teoría del torpedo defectuoso, aunque plausible, tenía varios problemas. Los procedimientos de seguridad a bordo de un submarino nuclear estaban diseñados precisamente para evitar que un arma se activara accidentalmente y se volviera contra la propia nave. Muchos submarinistas veteranos la consideraron casi imposible. Además, el historial de mantenimiento del Scorpion era preocupante. Estaba pendiente de una revisión a fondo, sufría de problemas hidráulicos y su casco, según algunos informes, vibraba peligrosamente a altas velocidades. ¿Podría un fallo estructural catastrófico haber causado la implosión sin necesidad de un torpedo? Era posible.
Pero ninguna de estas teorías accidentales explicaba completamente la cadena de eventos acústicos detectados por la red SOSUS, ni el contexto geopolítico en el que se produjo la pérdida. Para entender la teoría más explosiva, debemos retroceder unos meses antes de la desaparición del Scorpion, a marzo de 1968. A miles de kilómetros de distancia, en el Océano Pacífico, el submarino soviético de misiles balísticos K-129 desapareció misteriosamente mientras patrullaba cerca de Hawái. La flota soviética del Pacífico lo buscó frenéticamente durante semanas, pero no pudo encontrarlo. La Marina de los EE-UU, sin embargo, utilizando su avanzada red SOSUS, sí lo localizó. En una operación de espionaje increíblemente audaz y secreta llamada Proyecto Azorian, la CIA construiría años más tarde un barco gigantesco, el Glomar Explorer, con el único propósito de recuperar el K-129 del fondo del océano y sus secretos nucleares. La pérdida del K-129 fue una humillación para la Armada soviética, y en el paranoico juego de espejos de la Guerra Fría, muchos en el Kremlin no creyeron que fuera un accidente. Sospechaban que el K-129 había sido hundido por un submarino estadounidense, y si ese fuera el caso, la ley no escrita de la guerra submarina exigía una respuesta: ojo por ojo, submarino por submarino. Aquí es donde el USS Scorpion entra en la ecuación. La teoría del toma y daca, o venganza, sugiere que el hundimiento del Scorpion, solo 2 meses después de la pérdida del K-129, no fue una coincidencia. Según esta versión, la última misión del Scorpion no era solo espiar al grupo de trabajo soviético cerca de las Azores, sino que estaba involucrado en un peligroso juego del gato y el ratón con un submarino de ataque soviético que lo acechaba. La evidencia para esta teoría proviene de varias fuentes, incluyendo libros como All Hands Down, de Kenneth Sewell, y Scorpion Down, de Ed Offley, quienes entrevistaron a numerosos exoficiales de la Marina y de inteligencia. Según estos autores, la cadena de eventos pudo haber sido la siguiente. El Scorpion, mientras observaba al grupo naval soviético, fue detectado por un submarino de ataque soviético, posiblemente de la clase November. Se inició una persecución tensa. En algún momento, la situación escaló. Quizás hubo una colisión accidental, o quizás, en una agresión deliberada, el submarino soviético disparó un torpedo. Los sonidos detectados por la red SOSUS, que la Marina de EE-UU interpretó como una explosión interna, podrían haber sido, en realidad, el sonido de un torpedo soviético impactando contra el casco del Scorpion. Un detalle clave que apoya esta teoría es un análisis más detallado de las fotografías de los restos. Mientras que la investigación oficial no encontró pruebas de un ataque externo, algunos analistas independientes que han visto las fotos, muchas de las cuales siguen clasificadas, afirman que hay daños en el casco que son consistentes con la metralla de una explosión externa, no una implosión interna. En particular, señalan un agujero de aspecto sospechoso en la sala de torpedos. Si esto fuera cierto, ¿por qué ambas naciones lo encubrirían? La respuesta es simple y aterradora: la doctrina de destrucción mutua asegurada. En 1968, la confirmación de que una de las superpotencias había hundido deliberadamente un submarino nuclear de la otra habría sido un acto de guerra indiscutible. Podría haber desencadenado una escalada militar que llevara directamente a un intercambio nuclear total. Ante esa perspectiva, tanto la Casa Blanca como el Kremlin habrían tenido un interés mutuo y abrumador en encubrir la verdad. Para Estados Unidos, era preferible culpar a un accidente mecánico que admitir que habían perdido un submarino en combate. Para la Unión Soviética, era preferible dejar que Estados Unidos creyera que fue un accidente que arriesgarse a una guerra nuclear por un acto de venganza. El destino de 99 hombres era un precio aceptable a pagar para evitar la aniquilación de millones. El contexto del año 1968 añade peso a esta teoría. El Scorpion no fue el único submarino que se perdió ese año.
Fue, de hecho, el cuarto y último. En enero, el submarino israelí INS Dakar desapareció en el Mediterráneo. En febrero, el submarino francés Minerve se perdió cerca de la costa de Toulon. Y en marzo, el soviético K-129 se hundió en el Pacífico. 4 submarinos de 4 naciones diferentes, perdidos en menos de 5 meses. ¿Fue solo una asombrosa y trágica coincidencia, un testimonio de los peligros inherentes de la guerra submarina? ¿O estaba ocurriendo algo más, una serie de enfrentamientos secretos y no declarados en las profundidades de los océanos del mundo? A lo largo de los años, han surgido más pistas que alimentan la teoría de la conspiración. En la década de 1990, después de la caída de la Unión Soviética, algunos exoficiales navales rusos insinuaron que el Scorpion había sido hundido en represalia por la pérdida del K-129. Sin embargo, estas afirmaciones nunca han sido confirmadas oficialmente y podrían ser simplemente bravuconadas de la Guerra Fría. La verdad sigue encerrada en archivos clasificados en Washington y Moscú. En 1993, la Marina de los EEUU, en parte debido a la presión de los libros e investigadores, desclasificó partes del informe original, pero la conclusión seguía siendo la misma: accidente mecánico. Sin embargo, también admitieron que no podían descartar por completo la posibilidad de que un torpedo soviético fuera responsable. Dejaron la puerta abierta, una pequeña rendija de duda en la narrativa oficial. Hoy en día, el lugar de descanso del USS Scorpion es monitoreado regularmente por la Marina de los EEUU. La razón principal es ambiental. Quieren asegurarse de que el reactor nuclear y las 2 armas nucleares que se cree que llevaba el submarino no estén filtrando radiación al océano. Hasta ahora los niveles de radiación son normales, pero el lugar es también un cementerio de guerra, la tumba de 99 marineros. Y para sus familias, el misterio sin resolver es una herida que nunca ha cicatrizado del todo. Han luchado durante décadas para que la Marina reabra el caso, para que desclasifique todos los documentos, para que finalmente se les diga la verdad sobre lo que les sucedió a sus padres, esposos e hijos. La historia del USS Scorpion es, en última instancia, una parábola de la Guerra Fría. Una historia sobre el secreto, la paranoia y la tecnología llevada al límite. Nos recuerda que la historia que conocemos, la historia oficial, a menudo es solo la punta del iceberg. Debajo de la superficie hay un mundo de operaciones encubiertas, de batallas no declaradas y de verdades inconvenientes que los gobiernos prefieren mantener enterradas. ¿Fue el USS Scorpion víctima de un trágico accidente, una batería defectuosa, un fallo mecánico en el peor momento posible? ¿O fue un peón en un juego mucho más grande, sacrificado en el altar de la geopolítica nuclear? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Las únicas personas que conocen la verdad absoluta son los 99 hombres que yacen en el fondo del Atlántico. Su silencio es el secreto mejor guardado de la Guerra Fría, y su tumba de acero es un monumento sombrío a los peligros de una guerra que se libró en las sombras, donde la línea entre la paz y el apocalipsis era tan delgada como el casco de un submarino en las profundidades. El legado del Scorpion perdura. Sirvió como una llamada de atención para la Marina, lo que llevó a mejoras en el diseño de los torpedos y en los protocolos de mantenimiento de los submarinos. Pero su legado más importante es el misterio en sí. La historia del Scorpion se ha convertido en un elemento básico de la literatura de espionaje y misterio naval. Ha alimentado un debate que continúa hasta el día de hoy, un debate que enfrenta la explicación oficial contra la sospecha de una conspiración, y nos obliga a hacer una pregunta inquietante. ¿Cuántas otras historias como la del Scorpion yacen ocultas en los archivos clasificados de las superpotencias? ¿Cuántas otras batallas secretas se libraron en nombre de una paz frágil? La verdad, como el propio submarino, puede que permanezca para siempre en las profundidades, fuera de nuestro alcance. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en uno de los enigmas más escalofriantes de la Guerra Fría. La historia del USS Scorpion es un recordatorio de que los mayores dramas de la historia a menudo se desarrollan en silencio.
lejos de la vista del mundo. Si te atraen las historias de espionaje, tecnología y secretos de Estado, suscríbete al canal, deja tu comentario con tu teoría sobre el destino del Scorpion y no olvides activar las notificaciones. Hay muchos más secretos de la Guerra Fría esperando ser revelados. Hasta la próxima.